Recientemente regresé de una peregrinación que hice a Italia y Francia. Estuve allá hace 15 días cuando el Padre Cas estaba aquí de la organización Cross Catholic celebrando las misas ese domingo. Yo con 22 otras personas viajé a Milano y Torino en Italia y Toulon, Lourdes y Toulouse en Francia. Nos paramos en algunos lugares que serían interesantes para cualquier persona. Por ejemplo, la ciudad medieval de Carcassonne. Pero la mayoría del viaje fue a iglesias conectadas con las vidas de varios santos. Por ejemplo, visitamos lugares conectados con santos como Agustín, Ambrosio, María Magdalena, Juan Bosco, María Domenica Mazzarello, Domingo Savio, Bernadette Soubirous, Tomás de Aquino y el que está por ser santo, Pier Giorgio Frassati. Parte de la idea de una peregrinación es que un viaje físico debe reflejar un viaje espiritual y debe fortalecer también ese viaje espiritual en seguir al Señor más íntimamente. Una peregrinación conectada con varios santos debe darle a los peregrinos una oportunidad de conocer mejor y reflexionar en las vidas de los santos y pedir también su intercesión. Pero por supuesto no necesitamos una peregrinación para saber que esos santos pueden rezar por nosotros. Solo Dios realiza un milagro. Pero podemos pedir de los santos sus oraciones para que sus oraciones acompañen también nuestras oraciones al Padre Celestial. Los santos, más allá de rezar por nosotros, son también modelos de vida para nosotros. Cuando la Iglesia canoniza un santo, proclama con su fe que esa persona llevó una vida de virtud heroica y que esa persona está en el cielo. A veces esa proclamación y nuestro honrar de los santos nos puede hacer pensar que ese santo llevó una vida perfecta. Y puede ser fácil para nosotros ignorar las imperfecciones o las dificultades espirituales en la vida de ese santo. Pues hoy la iglesia celebra dos santos que eran extremadamente importantes en los días iniciales de la iglesia. San Pedro y San Pablo ayudaron a que el mundo conocido en ese tiempo conociera a Jesús en los años después de su muerte, resurrección y ascensión. San Pablo es alguien que recordamos sobre todo como el gran misionero, el que andaba predicando especialmente a los no judíos en los países cerca de él. Y tal vez de Pedro pensamos del Evangelio de hoy, en que Pedro proclama su fe en Jesucristo, Hijo de Dios vivo. Y en que Jesús le contesta diciendo, yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Con estas palabras, Jesús hizo de Simón Pedro la cabeza terrenal
de la iglesia. Y todos los papas que han servido en los últimos 2000 años, hasta el actual Papa León XIV, estos son sucesores de San Pedro, habiendo recibido también estas mismas llaves espirituales. Entonces, de una manera hoy celebramos dos elementos, dos realidades de la iglesia primitiva, de la iglesia antigua. Realidades que son también en nuestro día. Primero celebramos la energía misionera, el deseo de que Jesús venga conocido en todas las naciones. Este vemos en San Pablo sobre todo. Y otro elemento que celebramos hoy es la conexión con Jesucristo mismo. Este vemos en San Pedro, el que fue delegado por Jesús mismo a traer las llaves del cielo, el que fue delegado por Jesús mismo a guiar su iglesia aquí en la tierra. Por supuesto, vale la pena fijarnos que la Escritura, cierto, tiene cosas maravillosas que decir sobre ellos, pero también que sabemos muchas cosas negativas de ellos por medio de la Sagrada Escritura. San Pablo fue un perseguidor de los cristianos antes de su conversión a Jesucristo mismo. En Hechos de los Apóstoles, capítulos 7 y 8, nos dice que San Pablo miraba mientras mataban a San Esteban. Y Pablo, llamado entonces Saúl, trataba de destruir la iglesia en esos días. Como digo, antes de su conversión. Pedro nunca trató de destruir la iglesia, pero podemos decir que a Pedro le faltó la valentía heroica en algunos momentos importantes. Lo más importante, el momento que tal vez pensamos lo más en una falta en San Pedro, es cuando negó 3 veces a Jesús antes de su crucifixión. En ese momento, cuando estaban por matar a Jesús y preguntaron a Pedro, tú eres uno de sus seguidores, uno de sus discípulos. Y dijo, ni lo conozco. Pero Dios usó esas imperfecciones también, estas faltas. Las faltas no son buenas, pero son cosas que Dios puede aprovechar o usar de una manera para construir su reino. Pedro y Pablo eran importantes para la iglesia primitiva y son importantes para nosotros también, pero no eran perfectos. Este también es algo que necesitamos recordarnos, porque si son perfectos, pensaremos que la santidad es algo demasiado lejos de nosotros, algo que no podemos lograr. Cierto, Pedro y Pablo tenían sus faltas, sus pecados también, igual que ustedes y yo tenemos nuestras faltas, nuestros pecados. Pero Pedro y Pablo al final pusieron su confianza en Dios, vivieron esa confianza. Cuando Saúl, el perseguidor de los cristianos, se cambió en Pablo, el promotor de la fe, tuvo que confiar en Dios, que Dios le ayudaría mientras viajaba por todo el Mediterráneo, proclamando la buena nueva. Cuando Pedro afirmó que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios vivo,
expresó una gran fe y una gran confianza en Jesús. Estos dos, Pedro y Pablo, eran conscientes, cierto, de sus faltas. Ellos sabían, mejor que nosotros sabemos ahora, que difícil fue su situación y que indignos eran de recibir las tareas con las cuales Jesús les había confiado. Pero ellos reconocieron en toda humildad como sus debilidades los hizo depender más fuertemente de Dios. Y sabían también en una verdadera humildad que sus fuerzas se pudieron usar para construir el reino de Dios en la tierra. Ellos sirven como buenos recuerdos de cómo Dios llama a personas muy imperfectas, personas con pecados, personas con faltas. Dios nos llama porque ustedes y yo también estamos en esta categoría. Dios nos llama a servirlo ahora y estar con Él eternamente.